Iniciamos la grabación e iniciamos la teoría. En la tarde de hoy vamos a tratar de revisar todo lo relacionado con valvulopatías, tanto las denominadas valvulopatías adquiridas, como también hacer una referencia tanto a las valvulopatías congénitas como a las de origen degenerativo, ¿no es cierto? Entonces, recordemos pues un saludo de acá de Hospital Rebagliati, el servicio de cirugía de tórax y cardiovasculares, acá el piso 11, el 11A, que es todo este piso, y que al otro lado está el servicio de cardiología, lo que es el 11B. Y bueno, ahí esperemos que algún día podamos hacer las prácticas presenciales en dicho hospital. Ya llegará su momento, no hay que perder la esperanza. Como siempre, para hablar de algunas patologías y del tratamiento quirúrgico de las mismas, siempre es bueno hacer un pequeño recuerdo anatómico, ¿no? Sobre todo en este caso de las válvulas. Y no es mi ánimo recordar la anatomía de todo el corazón, sino sacar a relucir algunos aspectos importantes cuando se tratan de patologías de necesidad quirúrgica. Entonces, esta primera lámina, como ven, es un corte del corazón donde se le ha decapitado las aurículas y nos permite ver, ¿no es cierto?, en este plano, a las válvulas mitral, tricúspide, válvula aórtica y la válvula pulmonar, ¿correcto? Y como ven, la primera reflexión que debemos de hacer en este corte es la disposición de las válvulas. Todas están en el mismo plano horizontal. O sea, hay todo una especie como de tejido de conectivo, tejido resistente, que permite que las válvulas estén ancladas en este tejido. Y este plano horizontal que contiene las válvulas, que las sostienen, cruzado con el plano vertical dado por el septo interauricular e interventricular, es lo que se denomina la cruz del corazón, que es la parte que le da la anatomía, la forma del corazón, y que permite que éste pueda cumplir con su función de bomba. En etapa embriogénica, por decirlo así, ¿no es cierto?, las fibras musculares que se lo van formando, ¿no es cierto?, estas células musculares, ¿ya?, especializadas, tienen que tener, como cualquier célula de la musculatura, tener dos puntos de fijación para que puedan cumplir con su trabajo mecánico. Así tenemos, por ejemplo, las fibras musculares del bíceps, están fijadas tanto en el antebrazo como en el hombro, permitiendo que la contracción del mismo pueda cumplir con la acción mecánica de flexionar el brazo. Igualmente, las fibras en el miocardio deben de tener dos puntos de fijación para que puedan cumplir con su función de bomba. Y en etapa embriogénica, como le digo, ¿no?, en esta cruz del corazón, las células que se van formando, se desarrollan en forma elíptica, ¿no es cierto?, formando lo que es las aurículas y luego los ventrículos, y así como un 8, en forma elíptica, van formando y se van fijando en el otro extremo, de un lado al otro lado, permitiendo que estas fibras, ¿no?, puedan cumplir con su función de sístole alternativamente con la diástole, sístole auricular con diástole ventricular y así sucesivamente. Si no fuese por ese hecho de que las fibras musculares tienen dos puntos de fijación, serían como las fibras musculares lisas de todo el aparato digestivo. El corazón podría ser como una bolsa nada más donde llega toda la sangre, como el estómago,
y no tendría esta capacidad de bombear la sangre, ¿correcto? La segunda reflexión que tenemos que hacer con esta lámina es principalmente la cercanía, la disposición que tiene una válvula tan cerca de las otras, ¿no? Por ejemplo, la válvula mitral muy cerca de la tricúspide y a la aorta en general. Y esto tenemos que tenerlo bien claro, bien preciso, cuando abrimos una aurícula izquierda, por ejemplo, no para hacer una reparación o un reemplazo de la válvula mitral, tenemos que tener bastante cuidado de que nuestros puntos no, no, no agarren en profundidad tanto tejido, sino que agarren solo los tejidos duros del anillo. Entonces, si nosotros, por ser muy generosos, por tratar de estar seguros, porque nos pareció que estaba muy debilitada esta zona, por decirle, del anillo de la válvula mitral, podríamos poner un punto que comprometa en profundidad al velo de la válvula tricúspide. Y obviamente le vamos a dejar en esta válvula cierto grado de insuficiencia. Entonces, ese punto que está comprometiendo la válvula tricúspide va a generar que prácticamente corregimos un problema de la válvula mitral, pero le dejamos otro problema en la válvula tricúspide. En líneas generales, una insuficiencia tricúspide más o menos la puede manejar el ventrículo derecho cuando está sano. Pero si la misma complicación se diese en esta zona, en la parte superior, obviamente vamos a dejar insuficiente la válvula aórtica y para un paciente, para el corazón de un paciente que está en extracorpórea y parada cardíaca, cuando se reinicia el latido, ese ventrículo izquierdo puede sentir, digamos, la insuficiencia de la válvula y dilatarse, mostrar signos de insuficiencia del ventrículo izquierdo, ¿correcto? Y si por otro lado esta misma complicación se diese en esta parte de la válvula mitral, en el velo mural, lo que está en profundidad y detrás no es otra cosa sino la arteria circunfleja, que luego de nacida del tronco de la coronaria izquierda se divide en la descendente anterior hacia arriba y la circunfleja, que está acá en el surco canal aurículo ventricular izquierdo, y como su nombre lo indica, está circundando todo el corazón y obviamente al poner un punto que ligue esta coronaria, vamos a dejar sin irrigación toda la cara látero posterior del ventrículo izquierdo y obviamente eso sí va a tener consecuencias fatales, ¿no? Este corazón no va a latir nunca después del extracorpóreo, porque está totalmente infartado el ventrículo izquierdo, ¿correcto? Entonces, siempre hay que tener muy claro la anatomía de los tejidos del corazón, de los tejidos que vamos a operar, porque hay que pensar en las complicaciones que podríamos causar si no somos tan acuciosos, tan precisos en esos puntos, ¿no es cierto? En general, esta lámina nos muestra las válvulas auriculoventriculares que están abiertas y las válvulas aorta y pulmonar cerradas, lo que correspondería a la sístole auricular o lo que más se conoce en la diástole del corazón, ¿no es cierto? Es un momento en el que la sangre está pasando libremente de las aurículas a los ventrículos, la diástole ventricular. En la siguiente lámina es la misma anatomía, pero obviamente aquí ya están cerradas las válvulas correspondiendo a lo que sería la sístole ventricular, donde se está vaciando el contenido de los ventrículos a través de la aorta y de la pulmonar respectivamente, ¿correcto? La siguiente lámina nos muestra un corte del corazón, pero un corte sagital del mismo, o sea, lo hemos abierto como un sándwich, ¿no es cierto? Y esto nos permite
ver, en primer lugar, la diferencia de espesor que hay entre la pared libre del ventrículo izquierdo con relación a la pared libre del ventrículo derecho. Y esto, como ustedes comprenderán, es explicable por las diferencias de presiones que ejerce cada uno de los ventrículos. El ventrículo derecho tiene que bombear la sangre a través de la arteria pulmonar con destino hacia los pulmones para que la sangre pueda oxigenarse. Y obviamente los pulmones en el tórax están prácticamente abrazando al corazón. Entonces la distancia de recorrido que hay del ventrículo derecho a los pulmones, ¿no es cierto? Es una distancia corta relativamente, no pasa de los 20, 25, 30 centímetros como máximo. Entonces la distancia de recorrido es poca. En cambio, el ventrículo izquierdo, a través del bombeo de la sangre por la aorta, tiene que hacer llegar la sangre a todos los territorios de nuestro organismo. Hay una mayor ramificación y por lo tanto esto genera una mayor cantidad de resistencia para que la sangre pueda llegar hasta la punta, hasta la última célula de nuestra planta, de nuestros pies, o hasta la célula más alta de nuestro cuero cabelludo, ¿no es cierto? Tiene que hacer más fuerza para que esta sangre llegue efectivamente a estos lugares y dé la vuelta inclusive, ¿no? Entonces, las presiones que maneja el ventrículo izquierdo, como usted recuerda, tienen una sístole de 110, 120, 130 milímetros de mercurio. En cambio, la presión que maneja el ventrículo derecho no suele pasar de 20, máximo 25 milímetros de mercurio. Entonces, esta diferencial de presiones genera que hay una diferencial en la masa muscular, todo músculo sometido a una resistencia se hipertrofia. Entonces este músculo del lado izquierdo es más grueso, más fuerte que la del lado derecho. ¿Correcto? Otra reflexión que tenemos que tener en cuenta en esta lámina es la relacionada con la anatomía de las válvulas, propiamente dicho. Esta es la válvula aórtica, ¿no es cierto? Normalmente denominadas o llamadas en forma de nidos de paloma, ¿sí? Son como nidos ahí, unas tacitas, y que estas válvulas se consideran que son válvulas pasivas, válvulas que son abiertas por el empuje de la sangre, o sea, durante la sístole ventricular, tanto la válvula aórtica como pulmonar se abren, ¿no es cierto?, permitiendo que la sangre salga a través de las arterias. Entonces, la presión de la sangre es la que abre las válvulas. Y luego de que sale toda la sangre, ¿no es cierto?, la arteria se dilata, pero como las arterias también tienen sus capas musculares, 3 capas musculares, como ustedes recuerdan, estas se contraen, ¿no es cierto?, haciendo que la sangre que estaba yendo casi toda hacia adelante, parte de ella se retorne. Y al retornarse, la sangre misma choca contra los bordes de la válvula y la cierra. ¿Correcto? Deteniendo su retorno. Por lo tanto, estas válvulas son pasivas, se abren por el empuje de la sangre y se cierran por el propio empuje de la sangre. Estas válvulas no tienen ninguna cuerda tendínea, ni músculo, ni nada que las abre y las cierre, ¿correcto? Es el mismo empuje de la sangre. En cambio, como ustedes ven, las válvulas mitral, la válvula tricúspide, tienen los velos, ¿no es cierto? Y en los bordes de los velos tienen estas cuerdas tendíneas que están entrecruzadas entre un músculo papilar y otro, y estos músculos papilares nacen, no son protuberancias de la propia
músculo del miocardio, ¿no? De los ventrículos, y obviamente cuando se está, como en este caso las válvulas están abiertas, se supone que están en la diástole ventricular, la sangre pasa libremente y llega un momento en que ya se está por llenar los ventrículos y ahí es que se produce lo que se denomina la contracción isovolumétrica de los ventrículos, donde los músculos se ponen tensos, todavía no se ha producido la sístole, pero sí se ponen tensos, y esa tensión de los músculos papilares tracciona las cuerdas sanguíneas haciendo que la válvula se cierre, ¿cierto? Entonces, esta tensión es la que cierra las válvulas e inmediatamente después se produce la contracción propiamente dicha de los ventrículos, haciendo que toda la sangre salga por el único camino que está libre, que es la válvula aórtica y la válvula pulmonar respectivamente. Entonces, durante la sístole ventricular ya las válvulas están cerradas, las válvulas mitral y tricúspide. Por eso se denomina que estas válvulas son aparatos valvulares y tienen una función activa gracias a este aparato valvular, ¿no? Gracias a los músculos papilares, a las cuerdas tendinas. Y eso hay que tener bastante presente cuando, por ejemplo, deseamos hacer una plastía, una comisurotomía, un arreglo de una válvula, generalmente la válvula mitral o la válvula tricúspide. Tenemos que tener en cuenta que lo hacemos con un corazón que está parado, ¿no es cierto?, en diástole, como vamos a ver luego, y que en esas circunstancias nosotros tenemos que al tanteo jalar las válvulas, cortar las comisuras, ponerles puntos para achicar el anillo, etcétera, etcétera. Y esto lo hacemos al cálculo, al tanteo, por eso que hay que tener, el cirujano que haga una plastía tiene que tener bastante experiencia y bastante conocimiento de la anatomía, para que ese arreglo que le hemos hecho en la válvula quede totalmente suficiente, que no deje ni estenosis ni insuficiencia remanente, ¿correcto? Y esto se comprueba ya cuando hemos cerrado la aurícula, ¿no es cierto?, las aurículas, y que el corazón vuelve a latir y se le tiene que hacer al paciente una ecografía transesofágica en la sala de operaciones, ahí todavía eh, sin abrirle cerraba el tórax, sino habiendo terminado, vuelve a latir el corazón, ahí se le realiza la ecografía transesofágica y se comprueba que también ha quedado nuestro arreglo, porque si ha quedado mal, no nos queda otra alternativa que volver a parar el corazón, abrir la aurícula y ya proceder a reemplazar totalmente la válvula, ¿no es cierto?, por una prótesis. Entonces, como les digo, es necesario este conocimiento de la anatomía para poder brindar un tratamiento quirúrgico adecuado. Las valvulopatías en general pues no son todas aquellas enfermedades que afectan a las válvulas cardíacas y como les decía, estas pueden ser de origen congénito o de origen adquirido, que se produce mayormente por la fiebre reumática, ¿no es cierto?, que se da en la infancia, ¿no?, en la niñez, a consecuencia de infecciones respiratorias que se dan por el germen, ¿no?, por la bacteria Staphylococcus aureus hemolítico, ¿sí?, pero también que pueden producirse por infecciones directas de la válvula, una endocarditis, sea por bacterias, por hongo, qué sé yo, en pacientes que, como ustedes comprenderán, pueden tener alguna anomalía estructural de la válvula o tener, digamos, como se da en los drogadictos, ¿no?, que se están inyectando con esto, entonces puede producir una endocarditis que termine, ¿no?, malogrando la válvula. Y finalmente, la tercera causa es la causa degenerativa que se produce
por vejez, o sea, en pacientes, en personas de edad avanzada. ¿Está claro? Dentro de las consideradas valvulopatías adquiridas en general, diremos que la valvulopatía adquirida por causa reumática más frecuente es la estenosis de la válvula mitral. Y hasta hace unos años era la valvulopatía que más pacientes operábamos en el hospital. En los últimos 10 a 15 años, esta incidencia ha ido cambiando, dado que las poblaciones cada vez viven más, hay personas de mayor edad, y esto ha hecho que vaya presentándose cada vez más pacientes de edad avanzada con estenosis aórtica, pero de causa degenerativa. Actualmente las valvulopatías que más operamos es por estenosis aórtica de tipo degenerativo. Dentro de las valvulopatías de origen reumático sigue siendo la más frecuente la estenosis de la válvula mitral. ¿Está claro? Después de esta incidencia tanto de estenosis aórtica como estenosis mitral, vienen las respectivas insuficiencias mitral y aórtica, que son en menor cuantía. ¿Sí? Ahora bien, siendo la estenosis de la válvula mitral la más frecuente de origen reumático, vamos a hablar justamente de un poquito de recordar cómo es la fisiopatología de esta estenosis valvular. Para igual hablaremos de la fisiopatología de las otras válvulas, tanto estenosis como mitral, como insuficiencia, perdón, y luego de ello ya hablaremos propiamente del tratamiento quirúrgico, que como van a ver es, digamos, en sí es similar para todas las válvulas, ¿no? Estenosis de la válvula mitral. Entonces, en un paciente, una persona generalmente joven, consecuencia de la fiebre reumática que se da en la niñez, después de un promedio de 15 a 20 años, se empiezan a aparecer las secuelas, ¿no es cierto?, las complicaciones propias de esa inflamación que se produjo en la infancia. A partir de ese momento que hace la fiebre reumática, empieza a inflamarse la válvula mitral día a día, minuto a minuto, y luego de cada proceso de inflamación viene uno de cicatrización y así van alternándose, ¿no? Y la válvula se va esclerosando, deformando, pegando, llevando a la estenosis. Cuando la estenosis, ¿no es cierto?, de la válvula ha comprometido las 2/3 partes, entonces lo que equivale a decir de 3 centímetros cuadrados que tiene en promedio el área efectiva de la válvula mitral, cuando este se reduce a menos de 1 centímetro, es que empiezan a producirse los síntomas propios de la estenosis de la válvula mitral. ¿Está claro? Entonces, conforme se va cerrando la válvula, va generando que la aurícula tenga que hacer más fuerza para que la sangre pase de la aurícula al ventrículo izquierdo. Obviamente, todo músculo enfrentado a una resistencia mayor empieza a engrosarse las paredes de la aurícula y también va a llegar un momento en que se va a dilatar, va a crecer y obviamente la presión intraauricular va a ser mayor. Al aumentar la presión en la aurícula izquierda, va a haber una resistencia al avance de la sangre que viene por las venas pulmonares, va a haber una resistencia y le va a generar que se vaya congestionando el capilar venoso pulmonar y luego el capilar arterial pulmonar, llevando a una congestión capilar, llevando a una congestión de los alveolos, que haya un trasudado y que progresivamente se vaya llenando los pulmones.
como normalmente durante el día estamos con el tórax en posición vertical, entonces el acúmulo, la congestión se va a ir produciendo en las bases de los pulmones y de ahí progresivamente va a ir subiendo. Cuando se produce esta congestión es que el paciente empieza a presentar disnea, ¿no es cierto? Disnea que empieza siendo a grandes esfuerzos, después a medianos esfuerzos, finalmente a pequeños esfuerzos, ¿no es cierto? Y el paciente siente que cuando se echan, ¿no? Todos los líquidos se le van hacia arriba, ¿no? Y siente que se ahoga, entonces instintivamente empieza a dormir en posición semisentado, ¿cierto? Con almohadones, lo que se denomina ortopnea, y que en ciertos momentos se queda dormido, totalmente plano, ¿no es cierto? Porque ya no tiene conciencia de su posición, y dormido siente ese ahogo y es lo que lo despierta en lo que se denomina disnea paroxística nocturna. El paciente se despierta sintiéndose ahogar, ¿no? Entonces, es una enfermedad disneizante, pero también al haber tanta congestión de los capilares y estar estos rechonchos, definitivamente el paciente le puede tener un poco de tos y al toser, ¿no? Venir este esputo con rasgos de sangre, ¿no? Entonces por eso se dice que la enfermedad, la estenosis de la válvula mitral es una enfermedad disneizante, es una enfermedad hemoptizante, ¿no es cierto? Pero el problema no termina ahí, pues porque toda vez que la sangre, para que siga avanzando hacia el lado izquierdo, hacia adelante, tiene que ser empujada por alguien o por algo, ¿no? Y obviamente no es el capilar arterial venoso, perdón, el capilar arterial pulmonar el que va a empujar, no es la arteria pulmonar, sino quien le va a transmitir la fuerza necesaria para que la sangre siga avanzando es el ventrículo derecho. Y obviamente este ventrículo se empieza a hipertrofiar para tener más fuerza para vencer esas resistencias, llegando un momento en que la válvula tricuspidia se torna insuficiente y se congestiona la aurícula derecha. Es ahí cuando a nivel de la cava superior se va a transmitir una congestión de sangre que le va a producir lo que se denomina ingurgitación yugular, que es un signo típico, ¿no es cierto?, de congestión del lado derecho. Hacia abajo, hacia la cava inferior, tenemos el hígado, el cual va a tener hepatomegalia, se va a producir congestión del hígado, aumento de volumen, alteraciones en el metabolismo, no sé, en las funciones del hígado, ¿no? Alteraciones en el metabolismo de las proteínas, en el metabolismo, asimilación de las grasas, etcétera, etcétera, llevando pues a cierto grado de anemia y hipoproteinemia, ¿no es cierto? Y que esto va a condicionar también que haya ascitis en el abdomen, que haya edema de miembros inferiores, etcétera. Entonces, como ven, lo que empezó en la válvula mitral ya dio la vuelta olímpica, ¿no es cierto? Y en la radiografía de pulmones, ¿no es cierto?, en la radiografía de tórax, vemos pues no la cardiomegalia, que viéndola con ojos, como se dice, no más acuciosos, podemos definir que la cardiomegalia es a predominio de la sumatoria de ambas aurículas que están crecidas, donde se ve como si fuese una pelotaza. El ventrículo no está tan crecido porque el único que está un poco hipertrófico es el ventrículo derecho. Entonces todo esto es pura aurícula, nada más crecida. Obviamente que se va a ver el botón de la arteria pulmonar por la hipertensión de la misma, y obviamente que en los pulmones se va a ver la congestión pulmonar, ¿no?, la radiopacidad basales en ambos campos pulmonares, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, esto ya es un grado pues, donde el paciente tiene, pues, está en una clase funcional 3 para 4, ¿no?, tiene disnea, pequeños esfuerzos, etcétera, etcétera. Otro problema que se suma aquí es el hecho de que al haber tanta
fibrilación de la aurícula derecha, los estímulos eléctricos que nacen del nodo sinusal, que como ustedes recuerdan está en la desembocadura de la cava en la aurícula derecha, ¿no es cierto? Tardan estos estímulos eléctricos, ¿no?, en la depolarización de las aurículas, y un estímulo no ha terminado de llegar al nodo auriculoventricular, que ya está saliendo otro, o se generan focos ectópicos, llevando a que el paciente pueda tener bigeminismo, o sea, dos ondas P y un complejo QRS, trigeminismo, tres ondas P y un complejo QRS, o tener un flúter auricular, varias ondas P, ¿no es cierto? Y finalmente hace una fibrilación auricular, momento en que el paciente se siente que su enfermedad avanzó más, ¿no? Porque ya la sístole auricular que le ayudaba a que pase la sangre de la aurícula al ventrículo ya no se da, y el paciente siente mayor avance de su enfermedad, mayor congestión pulmonar. ¿Está claro? Entonces, vean ustedes toda la fisiopatología que hemos tenido que recordar un poco para poder hablar, ¿no?, para poder hablar del tratamiento, ¿no?, quirúrgico de la estenosis de la válvula auricular. Vean ustedes una estenosis marcada de la válvula, ¿no? Y estas son representaciones, dibujos de lo que antes eran las teleradiografías de corazón y grandes vasos. Una teleradiografía es una radiografía tomada a 1,5 metros de distancia entre el tubo de rayos X y el paciente. O sea que es diferente de la radiografía de tórax que se toma normalmente con el paciente de espaldas y a 3 metros de distancia, pues, ¿no? Aquí a 1,5 metros y con el corazón, uno de frente a los rayos X, el técnico simplemente te dice no se mueva y le dispara. No te pide que respires hondo ni que nada, porque en realidad la radiografía es para tratar de medir el tamaño exacto del corazón en esa radiografía. O sea, a esa distancia nos sale la placa con el corazón del tamaño que realmente tiene. Entonces, en los tiempos que no había ecocardiografía, los residentes, los cardiólogos, ¿no?, medían en estas placas los diámetros del corazón y podían compararla de tiempo en tiempo para ver con qué velocidad venía creciendo el corazón y si respondía al tratamiento médico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En esta radiografía vemos que la tráquea, ¿no?, en su bifurcación con el tronquio-bronquio, en la carina, no parece una Y invertida como suele ser, sino que es una T invertida por el crecimiento de las aurículas que están levantando los bronquios, ¿no? En esta imagen vemos como el esófago, o sea, las teleradiografías se tomaban con el paciente, como le digo, en antero-posterior, en oblicuo izquierda, oblicuo derecha y también en lateral. Y en esta de perfil o en lateral, ¿no es cierto?, se le daba a tomar un trago de bario, que es una sustancia de contraste, y que al pasar por el esófago, ¿no es cierto?, opacificaba el esófago y dejaba ver cómo, qué tanto estaba digamos, apretado el esófago por el crecimiento de la aurícula. Y esto es lo que también llevaba a que el paciente no pueda ya ingerir alimentos sólidos, ¿no? Y esto acentuaba más su anemia, su hipoproteinemia, llegando a lo que se denominaba la caquexia cardíaca, o sea, un grado de desnutrición de origen cardíaco. ¿Está claro? En la siguiente lámina lo que vemos es la formación de los trompos. Les dije que en ciertos momentos podía el paciente hacer fibrilación, ¿no es cierto?, y esto generaba que la sangre se quede en las aurículas dando vueltas más tiempo sin poder pasar al ventrículo, y esto
ocasionaba que se vaya formando lo que se denomina un trombo en la aurícula, que en ciertos momentos podía coincidir con una contracción adecuada de la aurícula y fracturar el trombo, y entonces esos partículas, digamos, ese coágulo que se ha fragmentado, entraba a la circulación general y se iba, ¿no es cierto?, como émbolos a cualquier parte del corazón, ¿no?, y de la anatomía en general. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la cantidad de trombos que solemos ver en algunos pacientes con estenosis de la válvula mitral. Claro, estas son piezas de anatomía, pero también en sala de operaciones todavía nos llegan pacientes que pueden tener un trombo en la aurícula, que se les da anticoagulante desde el momento en que se les diagnostica la fibrilación, pero aún así hay algunos pacientes que a veces debutan, ¿no es cierto?, con émbolos que han hecho infartos a distancia, infartos cerebrales, infarto al propio corazón a nivel de las coronarias, infarto renal, infartos mesentéricos, síndrome isquémico agudo de miembros inferiores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo ello producto de esos émbolos que salen del trombo que está en la aurícula. Y algunos pacientes debutan por esta complicación, ¿no es cierto?, son trasladados a la emergencia por el accidente cerebrovascular, y ahí basta que uno les examina que tienen una arritmia cardíaca para que uno prácticamente llegue a la posibilidad diagnóstica, ¿no?, y que luego se le oculte la válvula, se le oculte el corazón y le encontremos pues el soplo mesodiastólico a nivel cardíaco que nos corrobora el diagnóstico de que la paciente tenía o tiene una estenosis de una válvula mitral y que debe haber generado un trombo en la aurícula y que de ahí se disparó, ¿correcto? Entonces, como les decía, la estenosis válvula mitral es la causa más frecuente, es de origen reumática, y el tratamiento quirúrgico de la misma está en función directa del compromiso, del grado de compromiso hemodinámico, acompañado de signos y síntomas propios de la congestión pulmonar, que hacen que sea intolerante al ejercicio, o sea, la disnea a pequeños esfuerzos. Y como les decía, cuando hay émbolos sistémicos o que tiene crisis o que presenta fibrilación o flúter auricular. Ya el hecho de que ya tenga fibrilación es una indicación de la necesidad del tratamiento quirúrgico de la estenosis. En cuestión de medidas, ¿no?, la reducción del orificio de la válvula menos de 1,5 ya tiene indicación quirúrgica para el tratamiento, sea comisurotomía o reemplazo de la válvula. ¿Está claro? Insuficiencia de la válvula mitral. La insuficiencia de la válvula mitral es una patología mejor tolerada, dado que la válvula, si es cierto, está insuficiente, generando que en la sístole ventricular parte de la sangre se regrese a la aurícula. Como no hay ninguna resistencia, la aurícula se contrae en su sístole auricular y obviamente todo ese poco de sangre extra que le regresó del ventrículo lo vuelve a expulsar hacia adelante. Entonces, y no tiene que hacer demasiado esfuerzo porque la válvula está totalmente abierta. Entonces, hay sangre que pasa al ventrículo, el ventrículo se contrae y parte de esta sangre se vuelve a regresar. Le sigue viniendo sangre por las venas y así, en cada latido, la aurícula tiene un poquito más de sangre que bombear, y esto con el tiempo le va generando que se dilate la aurícula grandemente, pero que todavía no produzca congestión pulmonar, hasta que ya llega un punto en que
dilatación de la aurícula, de las paredes, también ha sido tanto que ya no tiene hacia dónde estirarse más y ahí empieza a aumentar la presión en la aurícula izquierda y empieza a haber congestión en el capilar venoso pulmonar y capilar arterial pulmonar y la congestión de los alvéolos y entonces ya empiezan los síntomas propios de la disnea que generalmente es a grandes esfuerzos, a moderados esfuerzos, ¿no es cierto? Pero que esto se presenta en mayor cantidad de años, más lentamente. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, el paciente es diagnosticado de insuficiencia de la válvula mitral, más que todo por la presencia del soplo, ¿no es cierto? Porque pasó por un chequeo médico, le ocultaron y le encuentran la presencia del soplo, ¿no es cierto? Soplo sistólico ventricular, ¿no? Soplo de regurgitación, como también se pasó, como les digo, por un chequeo, ¿no? Por cuestiones de trabajo, que se le tomó una radiografía y ven el agrandamiento, la cardiomegalia, ¿no es cierto?, del corazón. Entonces, es que pone en marcha toda la logística para poder diagnosticar el porqué de esta cardiomegalia, ¿no? Y con una eco de control o con la presencia del soplo, se le llega al diagnóstico, ¿correcto? Pero como ven, hay muy poca posibilidad de ascitis, de edema, etcétera, ¿no es cierto? Porque es una patología, como les digo, que tarda más tiempo, es mejor tolerada que la estenosis de la válvula mitral. En la, en la anatomía vemos, ¿no?, que tan el hueco crecido. Aquí podemos decir que la válvula mitral probablemente haya estado yendo a la estenosis, pero en algún momento se fracturó el velo, ¿no es cierto? Se rompió la cuerda y esto ha llevado a que se quede un hueco. Entonces diríamos que es una doble lesión mitral a predominio de, en este caso por el hueco enorme, es a predominio de insuficiencia. ¿Está claro? A veces la válvula se cierra las comisuras y deja ya un orificio rígido, entonces es una estenosis severa con una insuficiencia leve, ¿no? Entonces sería una doble lesión. Estenosis aórtica. La estenosis aórtica, al igual que la estenosis de la válvula mitral, que se presenta lentamente cuando es de origen reumático, va endureciendo, esclerosando, pegando las comisuras de la válvula y va cerrándola. Obviamente que el ventrículo izquierdo empieza a tener que hacer más fuerza para vencer esta resistencia, lo que lo lleva a que progresivamente se vaya hipertrofiando este músculo, ¿no es cierto?, a expensas de su cavidad central. O sea, no es que se dilata, sino que se hipertrofia el corazón, el del ventrículo izquierdo, para hacer más fuerza. Y esto obviamente genera una gradiente de presión, pues para que se mantenga la presión arterial sistémica de 100, 110, 120 de presión sistólica, el ventrículo tiene que hacer más fuerza, o sea, puede tener 140, 150, 180, 200 milímetros de mercurio para vencer la resistencia y que en la aorta pueda llegar a 100, 120 de presión, ¿correcto? Entonces, los síntomas van a estar en función directa de los territorios que son irrigados por el corazón y que puedan tener, ¿no es cierto?, ser más lábiles a que la sangre no llegue en forma adecuada. Así tenemos, por ejemplo, que el propio corazón, el propio ventrículo izquierdo, puede no haber enfermedad coronaria obstructiva, ¿no es cierto?, aterosclerótica, y el paciente en ciertos momentos que hace ejercicio, que este músculo requiere más sangre, ya no le llega más sangre porque está, ¿no es
cierto?, contrayéndose a su máximo de presión y por lo tanto generarle una insuficiencia circulatoria coronaria que se manifiesta por angina, ¿no es cierto?, y que es una insuficiencia por la gran hipertrofia del ventrículo y por la presión que sale al mínimo por esta coronaria. Entonces, definitivamente, uno de los síntomas por los cuales consultan los pacientes es por angina, ¿no es cierto? Angina, angina pectoris, ¿no? Y sin tener enfermedad aterosclerótica coronaria, ¿no? Pueden ser personas jóvenes y tener la angina. Y el otro síntoma, ¿no?, que se presenta es a nivel de flujo cerebral. El cerebro es un órgano que no tolera las bajas de flujo circulatorio. Entonces, normalmente cuando una persona, cualquier persona, se agacha a recoger algo y súbitamente se pone de pie, o está echado y súbitamente se pone de pie, ¿no?, de la posición horizontal pasa inmediatamente a la posición vertical, normalmente tiene que haber una pequeña alza de presión, de flujo, para mantener un flujo constante cerebral. De estos pacientes que tienen estenosis de la válvula aórtica, que su corazón está dando al máximo, ya no tiene más fuerza, de pronto el paciente se agacha o estando echado, boom, se pone de pie y ya no tiene arresto físico muscular este ventrículo para hacer elevar la presión más para que le llegue al cerebro, y en ese momento el paciente se desmaya, pierde conocimiento en fracción de segundos, minutos, ¿no es cierto? Pero al caer ya se pone horizontal y rápidamente se restaura el flujo y se despierta. Entonces es lo que se denomina síncope. En el síncope, a diferencia del desmayo, a diferencia de las convulsiones, no hay un aura, no hay nada. Es como que si una persona, no, a una máquina eléctrica la desenchufa y la vuelve a enchufar, ¿no es cierto? Es lo que sucede en el cerebro. Entonces el paciente en ese momento pierde el conocimiento, se cae, pero rápidamente. O sea, todo eso dura segundos o máximo un minuto, ¿no? Pero el paciente ya se cayó, ya se da cuenta que está en el piso, qué sé yo, ¿no?, cuando despierta, y es el síncope, ¿correcto? O sea, no hay un aura de aviso como sienten a veces los pacientes cuando van a convulsionar o cuando tienen un problema y que los lleva a un desmayo por ansiedad, por lo que sea, ¿no?, que hiperventilan, ¿no? Acá nada, el paciente está normal, ¡boom!, se agachó, se puso de pie y se vuelve a caer, ¿no? Porque es el 5, ¿está claro? Entonces, son los dos síntomas principales por los cuales consultan los pacientes con estenosis de la válvula aórtica. Ahí tenemos las diferentes formas como se van pegando los velos de la válvula aórtica, calcificándose, endureciendo, engrosándose. Este es de origen reumático, estas calcificaciones, ¿no es cierto? Hay muchos niños que nacen con válvulas bicúspides, ¿no?, y que terminan igualmente generando estenosis, ¿está claro? Ahora, cabe señalar que un niño puede nacer con estenosis en la válvula aórtica, que generalmente tienen esta forma, o sea, las comisuras están pegadas, ¿no es cierto? Y si es detectado de niño, puede cortarse solamente las comisuras en ese niño y restablecerle la función adecuada de la válvula, ¿está claro? Hay algunos que nacen con válvulas bicúspidas y tienen una renitis que incluso pueden llegar hasta adultos, ¿ya? Y la mayoría de pacientes que ahora presentan enfermedad estenótica, aórtica, son las personas de mayor edad, que es de tipo degenerativo, donde vemos que hay gran cantidad de calcificación. Entonces, tanto el niño como el anciano tienen la misma fisiopatología,
de la válvula. Entonces, hay niños que teniendo estenosis congénita tienen pues no los síntomas de angina, que claro, como el niño no lo sabe expresar, entonces es un niño que instintivamente procura no hacer deportes en la calle, no sale mucho a jugar, es decir, prefiere los juegos de salón porque cuando lo hace siente que le duele el pecho, entonces trata de no hacer esfuerzos, ¿no? Y o si no, niños que a veces presentan síncope y que la familia confunde ese cuadro como un cuadro convulsivo, un ictus convulsivo, y a veces incluso hasta le dan tratamiento como si fuese un problema de epilépticos, ¿no? Etcétera, y que algunas veces más es problema de la válvula aórtica que tiene una estenosis congénita, ¿no es cierto? O sea que la fisiopatología es la misma. Insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica, al igual que la insuficiencia mitral, es un problema de dilatación del anillo de la válvula o porque la válvula se, digamos, se fracturó, se quedó abierta. Entonces, por esclerosis de la válvula, ya la válvula no se abre, no se cierra, se queda permanentemente abierta. Entonces, esto lleva a que la sangre que sale del ventrículo hacia la aorta, algo se regrese, ¿no es cierto? Lo que condiciona que, como hay una buena masa muscular en el ventrículo, un poco de sangre que se regrese no le produce ninguna afectación, simplemente se contrae y todo vuelve a salir porque no hay resistencia. Entonces, eh, esta valvulopatía es la que produce menos síntomas y que puede tardar muchísimos años en producir, digamos, en manifestarse, ¿no? A tal punto que pueda dar síntomas. Generalmente el hallazgo de una radiografía con un corazón así en forma de gota, que le llaman, ¿no? Genera que se le pueda diagnosticar o que por un chequeo pasó, le juntó corazón clínico muy acucioso y le encuentra la presencia del soplo, ¿no? Soplo de regurgitación aórtica, ¿está claro? Entonces, vean ustedes las diferentes variedades de presentación de la insuficiencia y obviamente, ¿no es cierto? En personas menores de 70 años generalmente son de causa mayormente la estenosis o la insuficiencia de la válvula aórtica. Puede ser, se ha encontrado que hay un alto porcentaje porque nacen con la válvula, que tiene una válvula bicúspide, ¿está claro? Después vienen las degenerativas y las inflamatorias. En cambio, o sea, en segundo lugar, perdón, las inflamatorias de origen reumático y en tercer lugar las degenerativas. En cambio, en los mayores de 70 años, las que predominan, como ven, son las de origen degenerativo, algunos son bicúspides y muy pocos son inflamatorios, ¿no? Este cuadro es importante recordar con relación a sobre todo a la estenosis de la válvula aórtica, en el cual, ¿no es cierto?, dada el diagnóstico en un momento dado de la vida del paciente, le encuentran estenosis aórtica severa, se ve que su expectativa de vida disminuye cada año, no teniendo una expectativa máxima de hasta 5 años o 6, en las cuales estos pacientes, su calidad de vida se va deteriorando, y por eso es que estos pacientes, sea de la edad mayor que sea, se recomienda el tratamiento quirúrgico resolutivo de la estenosis de la válvula mitral, ¿está claro? Estas valvulopatías, en general, sobre todo las de origen reumático y principalmente la estenosis de la válvula mitral, que es una valvulopatía reumática y que era la más frecuente y sigue siendo la más frecuente, ¿no? De origen reumático antes,
las expectativas de vida de las poblaciones pues eran 50, 60 años, entonces todas las valvulopatías que hacían eran en personas jóvenes, ¿no? A consecuencia de la fiebre reumática, y que en Europa, ¿no? En el siglo XIX, sí, inicios del siglo XX, se conocía muy bien, pues, ¿no? Sobre todo en los clínicos, los médicos veían pues estas pacientes mujeres, ¿no es cierto?, en edad joven, que venían todas anémicas, caquéticas, ¿no?, con ascitis, y que ya en aquellas que habían muerto y que obviamente en esos tiempos ya hacían autopsias para los cadáveres, para ver, ¿no?, habían llegado a demostrar que el problema era, ¿no es cierto?, el cierre, la estenosis de la válvula mitral. No se sabe en qué momento ni quién fue el primer médico que se le ocurrió la brillante idea de a una paciente que debe haber estado en estado premorte prácticamente, ¿no? O sea, clase funcional 4, que se le ocurrió la brillante idea de hacer una toracotomía izquierda, ¿no es cierto? Bajar el pulmón, ver la cara lateral del corazón, abrir el pericardio y luego, ¿no es cierto?, hacer una jareta en la base de la orejuela izquierda, cortó la cresta de la aurícula y por ahí introdujo su dedo y abrió la válvula con el dedo. Entonces, esto es lo que se denomina la comisurotomía mitral transauricular digital, porque con el dedo, ¿correcto? Y para sorpresa del mismo médico inclusive y de todos los que seguramente estaban ahí involucrados en esta cirugía, la paciente pues empezó a bajar de clase funcional a 4 a 3, se empezó a orinar como se dice, como en sus mejores tiempos, como si le hubiesen dado diurético, y empezó a descongestionar el pulmón y empezó pues a regresar hasta clase funcional 2 o 1 y la paciente ya se levantó y como se dice volvió a nacer, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, esta técnica se popularizó en toda Europa, ¿ah? Y claro, como les digo, no se ha llegado a reportar o a saber quién fue el primer cirujano o grupo, pero ya empezaron a operar, pues, y la cosa, que no es como ahora que de un día para otro, pues en minutos, da la vuelta al mundo. En esa época, pues lo que un cirujano hacía a escondidas, a un médico, ¿no? Solamente sus asistentes lo aprendían y después si iban a otro pueblo, a otra ciudad, trataban de hacerlo y tenían que hacer los descubrimientos médicos tardaban mucho más, pues demoraban en el tiempo en hacerse popular, hasta que poco a poco se fue difundiendo. Y obviamente empezaron a operar cada vez a más pacientes con estenosis de válvula mitral, después ya aparecieron aditamentos para esto, ¿no es cierto? En Italia, el doctor ¿cómo se llama? Dogliotti, patentó un anillo, el anillo de Dogliotti, en el cual es como un anillo convencional que en la punta, en los costados, tenía como unos serruchitos, como a forma de aleta de pescado, y que este anillo se lo ponía en el puntejo del dedo y se lo amarraba en la muñeca para que no se vaya con la circulación. Y claro, metía el dedo y con su anillo cortaba pues, las comisuras de la válvula cuando estas eran muy duras, muy cálcicas. Entonces, después ya años posteriores, en el Instituto Karolinska, en Suecia, el doctor Tax diseña este aparato con el cual, al ajustar esta manivela, se abren así las patas, entonces en forma cerrada se introduce por la punta del ventrículo izquierdo, esta zona del ventrículo izquierdo, cuando tengo oportunidad de ir a una cirugía de corazón, van a, si les permiten tocar, ¿verdad? En esta zona es una zona blandita, ¿no? Esta es casi como decir un ombligo ahí. Entonces, uno con un bisturí en punta, ¿no? Número 11, hace un pequeño cortecito y mete el dilatador
y guiándose siempre por el dedo, lo atravesaba el orificio de la válvula mitral y al ajustar esta manivela se abrían las ramas que calzaban con las comisuras de la válvula y las abrían, ¿no? Entonces, todas estas cirugías, pues en su momento, hasta los años 90, 1990, ¿no? Hasta la década del 90, era el boom pues, de la cirugía cardíaca, ¿no es cierto? No se hacía con esta corpórea, era con el corazón latiendo. Las complicaciones, si se daban, eran pocas, ¿no? Lo peor que podía pasar es que la válvula quede insuficiente, pero la insuficiencia mitral, como ya les he explicado, es mejor tolerada que la estenosis, ¿no es cierto? Entonces los pacientes, al quedar la válvula abierta, rápidamente se descongestionan los pulmones y los pacientes retornan a una calidad de vida más o menos buena, pues, ¿no? Con disnea a grandes esfuerzos, pero nada más. Entonces, toda esta cirugía en nuestro hospital, ¿no? En los años que yo empecé en la residencia, alcancé a aprender, sobre todo la cirugía que me parecía más segura era con el dilatador de TAPS, ¿no es cierto? Los médicos ahí dependiendo cada uno de dónde había hecho la especialidad, los que lo habían hecho en Estados Unidos hacían la dilatación digital, el que la había hecho en Italia había traído su anillo Dogliotti, el otro lo había hecho en Suecia, incluso trajo el dilatador de TAX, y bueno, se comparaban los resultados de esta técnica, ¿no? En los diferentes países, en los diferentes congresos, hasta que ya en la década del 90, obviamente, ya a nivel latinoamericano, en todos los países, se trabajaba con la máquina de circulación extracorpórea, con parada cardíaca, y se hacían el arreglo de la válvula, el cambio de la válvula por visión directa. Estos son técnicas cerradas, nadie aprende hasta que no mete el dedo, definitivamente nadie aprende el dedo ajeno, entonces cuando ya en la década del 90, a nivel no sudamericano, porque ya de los años 50 empieza la máquina de circulación extracorpórea, ya se pone en boga en la década del 60, en Latinoamérica en la década del 70 se empieza a operar cada vez más y ya 70, 80 operábamos, pero en ese entonces lo que es circulación extracorpórea era todavía con una mortalidad un poco elevada, ¿no es cierto? Las complicaciones eran muchas y cuando teníamos pacientes con estenosis mitral, todavía preferíamos operarlos con técnica cerrada porque era más segura y menos complicada. Obviamente que ya conforme avanzamos, a partir de la década del 90, como digo en el Hospital Rebelde, ya dejamos de lado lo que es la técnica cerrada y todos nos embarcamos en lo que es la cirugía a cielo abierto, obviamente con el paciente en circulación extracorpórea y parada cardíaca, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a ver ahora unos esquemas con el cual trataremos de explicar más o menos cómo es la circulación extracorpórea. Técnicamente, si a un paciente le tenemos que parar el corazón para poderlo abrir, para poder cambiar alguna válvula, técnicamente ese paciente, si le paramos el corazón, estaría muerto. La idea de la circulación extracorpórea es mantener con vida a la persona mientras le paramos el corazón, ¿correcto? Entonces, toda la circulación que llega por ambas cavas a la aurícula derecha, nosotros mediante unas cánulas primero y unas mangueras después la direccionamos a un reservorio donde vamos a ir juntando la sangre, filtrando la sangre y oxigenando la sangre. Entonces, una vez que la oxigenamos, esta sangre ya oxigenada, ¿no es cierto? Vamos mediante unas bombas a impulsarla en forma continua
a través de una arteria principal, que en este dibujo es la arteria femoral, pero que también puede ser directamente por la aorta, ¿correcto? Con lo cual, como ven, estamos bypaseando la función de los pulmones, ¿no es cierto?, en su función de oxigenación, y la función del corazón en su función de bomba. Es en ese momento que ya podemos parar el corazón, como vamos a ver luego. Aquí tenemos la máquina de circulación extracorpórea, ¿no? De la marca SARS. Cada módulo es independiente, son bidireccionales, entonces pueden girar hacia un sentido o hacia el otro sentido, dependiendo de la necesidad. Si gira para un sentido, puede estar bombeando la sangre de retorno, como también si gira en sentido contrario, puede ser usado como aspirador. Aquí tenemos el reservorio donde va a obtenerse, a depositarse toda la sangre que viene toda la sangre que aspiramos, viene por la parte superior y conforme va descendiendo por estos filtros, ¿no es cierto?, la sangre se va entrando a este compartimento donde tenemos esta membrana, que es una membrana bastante dura y que permite que el agua con alta concentración de oxígeno que ponemos en un compartimento, sin mezclarse con la sangre, se produzca ¿cómo se llama? Se produzca que pueda filtrar solamente los gases, una difusión de los gases, ¿no?, del oxígeno, del agua hacia la sangre y el CO2 sale. Entonces hay una difusión. Y con ello estamos oxigenando la sangre casi en la misma forma que sucede en los alveolos pulmonares, ¿correcto? Y luego y esa sangre oxigenada la vamos a devolver al paciente mediante las bombas esas rotoras, o este es otro tipo de bomba más sofisticada, en la cual acá la sangre ya oxigenada llega por esa manguera a esta cúpula. Esta cúpula dentro tiene una turbina, o sea, se parece como las turbinas en los aviones, la cual, girando a 1000, 2000, 3000 revoluciones por minuto, produce una fuerza centrífuga, o sea, una presión centrífuga, que hace que la sangre no termina de llegar, no termina de chocar con nada de las hélices de esa turbina, y sale, ¿no es cierto?, a una presión dada, ¿no es cierto?, para regresar a la parte arterial del circuito arriba en el paciente. Así es como recogemos las mangueras. Este es un circuito cerrado que nosotros hemos llenado con cloruro de sodio justamente para impedir que se acumulen, ¿no es cierto?, gases en la pared o aire que termine generando émbolos gaseosos. Entonces tenemos que estar bien, ¿no?, seguros de que no hay ni siquiera una burbujita de aire por ahí atrapada. Luego de lo cual el cirujano que recibió la manguera la corta y un extremo va a ser para el lado arterial y el otro extremo va a ser para el lado venoso. ¿Está claro? Entonces, obviamente que antes de poner la sangre en contacto con las mangueras, los filtros, las cánulas, tenemos que heparinizar al paciente para evitar que la sangre se coagule, que forme trombo, pues, ¿no? Que responda pues al contacto con las paredes de la manguera y que trombose todo. Entonces, nosotros tenemos que anticoagular bien al paciente. Por lo general usamos una dosis de 3 a 5 miliequivalentes por kilo de peso corporal, con lo cual el paciente está bien anticoagulado, y luego del mismo ya procedemos a hacer las jaretas en la aorta ascendente, por lo general, ¿cierto? Como les dije, de acuerdo al dibujo también podría ser en la femoral, pero aquí vamos en la aorta ascendente, donde vamos a colocar la cánula arterial.
Y en la aurícula derecha vamos a hacer la jareta para colocar esta cánula, que es una sola cánula denominada atriocava, porque tiene agujeros en todo el extremo distal, que hace que lo introducimos por la orejuela y la direccionamos hacia la cava inferior. Entonces todos esos agujeros que han quedado adentro, desde la punta hasta ahí, aspiran la sangre tanto de la cava inferior como de la aurícula derecha. Entonces, aquí como ven ya está puesta la cánula, y estos puntos de las jaretas que ponemos con unos tubitos, los ajustamos para que formen como cadalso, ajustando bien alrededor de la cánula, para que esta cánula no se produzca sangrado alrededor de la cánula por un lado, y por otro lado amarrados contra el tubo y contra la pared propia del tórax, esté fijada, no vaya a ser que esta cánula en algún momento por accidente se pueda salir, pues, ¿no? Entonces, como ven, ahí está puesta la cánula de la aorta y está puesta la cánula venosa, ¿no? La atriocava. Entonces, en este momento nosotros lo que hacemos es colocar un clamp de la aorta, ¿no? Porque ya el paciente puede estar, como en este caso, en circulación extracorpórea, pero el corazón sigue latiendo, ¿no es cierto? Porque esta sangre que viene por la aorta también va a ir por las coronarias al propio corazón. Entonces el corazón, que está vivo, también sigue latiendo. No le interesa al corazón si las cavidades están llenas de sangre, ¿no es cierto? Sigue latiendo y nada más. Entonces, este corazón, en estas circunstancias, definitivamente, para hacerle cualquier cirugía de reemplazo de válvula y tener que abrir las cavidades, sería muy engorroso porque todo está lleno de sangre. Entonces, definitivamente, lo que tenemos que hacer es producirle parada cardíaca. Entonces, puesto el clamp debajo de la cánula, ya no le entraría sangre a través de las coronarias, y por hipoxia se podría parar el corazón. Pero como ustedes comprenderán, luego de 10, 15, 30 minutos que demora un reemplazo de la válvula, cualquiera que sea, definitivamente cuando soltemos el clamp nuevamente y que y quisiéramos ver que el corazón lata, este corazón no va a latir nada porque está totalmente muerto, pues no lo hemos tenido en hipoxia 30 minutos, entonces definitivamente ya ese tejido está todo muerto. Entonces lo que hacemos es, para mantener con vida al corazón, ¿ya? Y que no nos estorbe con sus movimientos, tenemos que colocar el clamp, y a través de esta aguja que vamos a colocar debajo de la zona del clamp, vamos a pasar lo que se denomina la cardioplejía anterógrada. Esta cardioplejía, si viene de laboratorio, es una solución, ¿no?, con electrolitos, etcétera, pero también puede ser la propia sangre del paciente que hemos coleccionado en una bolsa y que ahí le agregamos potasio. Entonces, la parada cardíaca, al entrar la sangre por esta cánula, el único compartimento por donde puede ir la sangre, porque abajo está la válvula aórtica cerrada y arriba está el clamp, entonces no le queda otro camino que en las coronarias. Entonces, toda esa cardioplejía a través de las coronarias llega al corazón, produciéndole una parada cardíaca en diástole, parada cardíaca por hipercalemia. ¿Correcto? Entonces, en esta condición es el paciente que está óptimo para poderlo ya operar de cualquier valvulopatía que quisiéramos retrasar. A veces, cuando la cirugía consideramos que va a demorar un poco más de 30, 40 minutos, una hora, tal vez una hora y media, entonces pasamos una sondita Nelaton por la aurícula derecha con destino a la seno coronariano, o sea, por palpación externa. Aquí palpamos el seno coronariano y introducimos esta canulita, la cual
también va a llevar cardioplejía, la misma cardioplejía, solo que va a ir en sentido retrógrado. Entonces, toda la sangre que va por las coronarias normalmente regresa por las venas hacia el seno coronariano, el cual desemboca en la aurícula derecha. Entonces, al paciente lo tenemos en forma alternada con cardioplegía anterógrada y con cardioplegía retrógrada. ¿Está bien? Entonces, si nosotros vemos la pantalla de este monitor y nos llama la atención que está, como se dice, en parada cardíaca. Entonces, lo primero que decimos, el paciente está muerto, ¿no es cierto? No hay EKG. Sin embargo, no hay un paciente que se pueda considerar que esté muerto, que tenga una saturación de oxígeno en su sangre de más del 90% de saturación, que tenga una presión arterial media, ¿no es cierto?, de más de 50, esa presión está subiendo y va a llegar hasta 60 en promedio, 60 milímetros de mercurio de presión media, y que tenga una temperatura de 36, 36 y medio, ¿no? La temperatura corporal del paciente. Entonces, este no es un paciente que está muerto, sino es una persona que tiene el corazón parado, pero parado por hipercalemia. Y es un corazón que está bien nutrido, bien oxigenado, ¿no? Mantenido de la mejor forma posible para que transcurrido el tiempo de la parada cardíaca, o sea, transcurrido el tiempo que demore la cirugía que se le va a hacer, ese músculo esté viable y que cuando soltemos el plan y que le vuelve a entrar sangre por las coronarias, pero ya sin potasio, ese corazón inmediatamente recupera su automatismo y empieza a latir. ¿Está correcto? Con la misma fuerza que antes y mejor todavía. Entonces, ese es el objetivo de la extracorpórea, ¿no? Sistema de circulación extracorpórea y la parada cardíaca, ¿correcto? Entonces, habiendo llegado a ese punto, ya podemos entrar a la razón de ser de esta clase, que es el tratamiento quirúrgico de las valvulopatías. Como comprenderán, si yo viniese de frente a hablarles de esto, en 5 minutos ya hubiese terminado la clase, pero la idea es que ustedes comprendan por qué un paciente se tiene que operar y cómo logramos que el paciente pueda seguir con vida haciéndole, ¿no?, una cirugía cardíaca con parada cardíaca y todo. Entonces, ya puesto en circulación extracorpórea y en parada cardíaca, ya pues lo único que queda es abrir la aurícula, ¿no es cierto?, la aurícula izquierda, y a través de la misma proceder a hacer la exéresis o comisurotomía o plastía de la válvula mitral, dependiendo del objetivo de la cirugía. Entonces, cuando nosotros queremos arreglar la válvula, sea porque está insuficiente, porque el anillo está dilatado, o porque una zona está quebrada, no está rota, entonces podemos hacer un sinnúmero de plastillas. En general, cuando se trata de estenosis, nosotros con un bisturí o con la tijera fina cortamos las comisuras y le devolvemos la funcionalidad a la válvula. Es la comisurotomía mitral. Obviamente acá es a cielo abierto, lo que antes se hacía con técnica cerrada, ¿correcto? Y con el dedo. Acá ya por visión directa, jalamos los velos, vemos la comisura que está pegada y cortamos y esa es toda la operación. ¿Correcto? Es la comisurotomía mitral. Cuando es una insuficiencia o está rota y nos interesa preservar la válvula porque la paciente es joven, etcétera, etcétera, entonces le hacemos una plastía. En forma genérica, el arreglo de la válvula se denomina plastía, valvuloplastía mitral. Igual como existe la cirugía plástica cosmética, aquí es una cirugía plástica de la válvula, entonces es una valvuloplastía, ¿correcto? Si decidimos que esta válvula no va, no la podemos preservar y hay que cambiarla, entonces se procede, como ya hemos visto, perdón, ¿no?,
acortar las comisuras, acortar los velos de la válvula, respetando el anillo, y luego ya pasamos, no sé, o mejor dicho, traccionamos la válvula para cortar generalmente la cresta de los músculos papilares es donde se debe de cortar. No podemos cortar las cuerdas tendinias a la mitad porque si no quedarían como flecos, ¿no es cierto? Y que podrían generar la formación de trombos o enredarse con la válvula, etcétera. Entonces tenemos que cortarla en la cresta de los músculos papilares. Entonces, habiendo ya sacado la válvula, pasamos puntos en el anillo y estos puntos después los pasamos en el dacrón de la prótesis. Encendemos la prótesis, amarramos todos y cada uno de los puntos, cortamos los hilos y ya queda la válvula en posición, en este caso posición mitral. Esta válvula que ven acá es la primera válvula que se diseñó, ¿no es cierto? Y que funcionó con éxito, ¿no es cierto? En la década, en los años, ¿no? De 50, 60 para adelante, ¿no? Es la válvula de Star Edwards, es una válvula como ven de canastilla, con una pelotita parecida a la pelota de ping-pong de acrílico, y que obviamente en este momento de la diástole ventricular, ¿no es cierto? La pelotita está abajo y la sangre pasa alrededor de ella para llenar el ventrículo izquierdo. Conforme se va llenando, la pelotita flota, tapa el orificio y ya cuando se produce la sístole ventricular, la sangre sale directamente por la aorta con muy buena presión, ¿correcto? Ahí tenemos un detalle de la misma cirugía, donde están todos los puntos en el anillo, para luego proceder a pasar esos puntos en la prótesis y de ahí descender la prótesis hasta su posición definitiva en el anillo de la válvula mitral. Procedemos a amarrar todos y cada uno de los puntos y luego del cual ya se corta y queda la válvula totalmente en su posición. Entonces, aquí ya lo único que queda es soltar este separador y hacer la rafía de la aurícula izquierda, que se suele hacer con polipropileno 3 ceros o 4 ceros, y una vez que ya está bien cerrada la pared de la aurícula izquierda, ya podemos soltar el clan de la aorta. Obviamente ya no le vamos a pasar cardioplejía por acá, sino que al soltar el clan le va a entrar sangre sin potasio a todo el corazón, como también las cavidades se van a ir llenando progresivamente, y nosotros cualquier posibilidad de émbolo gaseoso, más bien esta aguja, esta cánula por donde pasaron la cardioplejía anterograda, la vamos a usar ahora como aspirador. Entonces aspiramos con gran fuerza para que cualquier émbolo que esté saliendo por acá sea aspirado, ¿no es cierto? Entonces finalmente se llena de sangre, lava el potasio y este corazón vuelve a latir, ¿no es cierto? Manteniendo su frecuencia cardíaca, su presión arterial sistémica, etc. Y conforme va mejorando su capacidad de contracción y de mantener presiones, llega un punto que ya le vamos devolviendo toda su sangre al paciente y luego retiramos las cánulas, ¿no es cierto? Cánulas de las cavas, la cánula de la aorta, ¿no? Le revertimos la heparinización con sulfato de protamina y habiendo retirado ya todas las cánulas, incluso las agujas, etcétera, que tiene acá, ya procedemos a hacer una buena hemostasia, colocamos 2 drenes en el mediastino, ciertos drenes mediastinales, y cerramos el tórax del paciente, ¿correcto? Entonces, cuando se trata de reemplazo valvular aórtico, igualmente, ¿no? Las fotos anteriores eran por toracotomía derecha, ¿no? El abordaje de la válvula de la aurícula izquierda para reemplazo valvular mitral. Aquí por esternotomía, como ¿no? igual en esta zona podemos usar
igualmente doble cánula, ¿no? Para las cavas, como también una sola cánula. Normalmente usamos una sola, aquí ponemos el clan y hacemos ya en parada cardíaca, ¿no? Con aguja de cardioplegía hemos parado el corazón, hacemos la ortotomía y abierta la aorta, hacemos la exéresis de la válvula, sacamos todo el calcio, etcétera, etcétera, con sumo cuidado. Y si los tiempos de la cardioplegía o el tiempo de parada cardíaca ya lleva 15, 20, 25 minutos, nosotros podemos, ¿no?, pasar una nueva dosis de cardioplegía directamente por el ostium de las coronarias, con lo cual, ¿no es cierto?, garantizamos que el corazón va a estar bien protegido. Terminamos de hacer la exéresis de la válvula, limpiamos bien el anillo, pasamos los puntos en la prótesis, la descendemos, amarramos, cortamos los hilos y luego la aortografía, ¿no es cierto? Entonces, como ven, en sí, el reemplazo de la válvula, ahí tenemos una foto luego de haber sacado los velos de la válvula, ¿no? El anillo tiene que estar bien limpio de toda la calcificación, puesto que la válvula, la prótesis, cuando la descendamos, tenemos que garantizar que quede bien metida en el anillo, porque si esta prótesis de casualidad se queda aquí montada sobre el anillo, va a obstruir el ostium de la coronaria, sea la coronaria izquierda o la coronaria derecha, y podría conllevar a que ese ventrículo ya no lata adecuadamente porque va a tener insuficiencia coronaria, se puede infartar y producirse, ¿no es cierto?, la pérdida del paciente por insuficiencia coronaria masiva. Entonces, definitivamente tenemos nosotros que garantizar que la prótesis está bien metida bien abajo y, de ser posible, ver que los ostium de las coronarias estén a unos cuantos milímetros, ¿no?, separados de la prótesis para que no haya ningún riesgo de obstrucción coronaria. Entonces, luego, igualmente se suelta, después de cerrar la aorta, se va a soltar el clan y se va a recuperar la función cardíaca. Esta es la evolución de las válvulas mitral, o sea, válvulas de canastilla, ¿no es cierto?, de pelota. Después, como era demasiada área, demasiada superficie, genera mucha trombosis y por lo tanto estos pacientes a quienes se les ponía este tipo de prótesis tenían que tomar, pues, dosis brutales de anticoagulante, ¿no?, o sea, para evitar la formación de trombos. Entonces la idea siempre ha sido mejorar el diseño de las válvulas para que tenga un diseño más parecido a la función normal de las válvulas, y ya empezaron a diseñarse las válvulas de disco, ¿no?, de monodisco, de carbón pirolita, hasta que actualmente tenemos estas válvulas de dos velos, ¿no es cierto?, y que, como ven, se abren como si fuesen las persianas de una ventana, ¿no es cierto? Entonces dan un flujo central, son más fisiológicas, pero igual el carbón pirolita es no trombogénico, es un material inerte, pero el soporte de sostén metálico y el de Dacron sí son trombogénicos. Por ese motivo se tiene que seguir manteniendo la anticoagulación, sea en válvula mitral como en válvula aórtica. Obviamente que la dosis que se le da a estos pacientes es mucho menor de las dosis que se le daba a los pacientes que se le ponían las válvulas de Stalewart, ¿no? Es mucho menor. Ahí están las mismas prótesis, vean ustedes, las primeras prótesis eran, ¿no?, toda una obra de ingeniería que hasta que ya poco a poco fueron depurándose, mejorando, ¿no?, su diseño, hasta que ya obtuvimos las prótesis de bidisco. Ahora bien, la estrategia con todo paciente que viene por enfermedad reumática con una valvulopatía mitral
o que tenga alguna enfermedad congénita valvular, es a tratar de preservarle su propia válvula. Entonces, 100% es mejor cuando uno hace una plastía, un arreglo de la propia válvula, puesto que eso impide, o mejor dicho, posibilita el hecho de que el paciente no tenga que tomar anticoagulantes. A cualquier paciente que se le ponga una prótesis como la que hemos visto, definitivamente tiene que estar anticoagulado. Y como ustedes comprenderán, la calidad de vida de un paciente que toma warfarina, que está anticoagulado, está un poco disminuida porque siempre hay el riesgo potencial de sangrado, ¿no? Sangrado que nosotros podemos tener un sangrado oculto por una gastritis o por un problema de vías urinarias, sobre todo en los pacientes mayores. Y claro, si está anticoagulado, obviamente ese microsangrado puede convertirse en un macrosangrado, pues, ¿no? Y tener complicaciones mayores. Entonces, para una persona joven, no varón, que venga con una enfermedad mitral, definitivamente ponerle una prótesis no le va de todo mal, ¿no? El detalle era que existía una población femenina, ¿no? Que era la más frecuente, con estenosis de válvula mitral, y que muchas de ellas, ¿no? Como suele suceder, eran jóvenes, ¿no? Entre los 15, 20, 25 años, que no tenían familia, que ansiaban la maternidad, y hasta ahora se da eso, ¿no? Que ansian la maternidad. Entonces, cuando se les hacía reemplazo de la válvula, obviamente la anticoagulación, la warfarina, es teratógena. Entonces ya quedaban, como se dice, prohibidas, ¿no? De la posibilidad, ¿no? Impedidas de la posibilidad de una gestación normal. Entonces, con el tiempo, este problema pudo no ser solucionado cuando no se podía arreglar su propia válvula, pudo ser solucionado gracias al diseño, a la creación de estas prótesis biológicas. Prótesis biológicas que se confeccionan con el pericardio, ¿no es cierto? Sea bovino, o sea, terneros, o porcino, lechoncitos, quienes son criados en lugares especiales, bien protegidos de cualquier infección, y que se les sacrifica siendo todavía jóvenes estos animales. Se obtiene el pericardio y con el pericardio se confeccionan estas válvulas de forma artesanal. De una en una se corta el pericardio y se va haciendo sobre un soporte metálico con 3 patitas, se va revistiendo todo con el pericardio, ¿correcto? Y haciendo las válvulas. Obviamente que lo hacen en laboratorios que parecen, pues, no de salas de operaciones, de nomás, y hay quienes se la pasan todo el día confeccionando una por una válvula, ¿ya? Estas válvulas, por ser tejido biológico, no requieren de anticoagulación, con lo cual, ¿no es cierto?, era pues un factor bastante bueno, y que a esta población femenina, ¿no? Favoreció bastante por el hecho, como lo digo, de la maternidad. Pero la estrategia es que a esa paciente joven, mujer joven que ansía la maternidad, se le tiene que explicar bien el problema y se le dice, ¿no? Miren, estas prótesis son muy buenas, pero tienen el gran problema, el gran defecto, que por ser un tejido extraño a nuestro cuerpo y que de todas maneras es un tejido que ha sido, ¿no?, mantenido en un medio líquido de formaldehído, a la hora que ya está puesto en el corazón, sufre un proceso de envejecimiento acelerado y duran en promedio, ¿no?, actualmente entre 10
a 15 años máximo. Entonces, la estrategia con esta mujer joven que hacía la maternidad es explicarle bien, se le pone la prótesis biológica y se le dice, ¿no?, que tienes un promedio de unos 8 o 10 años para que tengas tus 6 hijos y de ahí ya regresas para que te cambiemos esta prótesis biológica por una prótesis mecánica que es definitiva. Las prótesis mecánicas tienen una garantía de fábrica de duración de no menos de 25 a 30 años. Entonces prácticamente son de por vida. ¿Correcto? Entonces, en todo paciente, mujer joven que hacía la maternidad, siempre se debe plantear como estrategia, primero, tratar de preservarle su propia válvula. Si no se puede preservar, una prótesis biológica y después ya se pasará a la prótesis mecánica. Esto que empezó principalmente por estas pacientes, cada vez se viene usando, ¿no?, en varones y en toda la población en general por diferentes razones. Por ejemplo, si es un varón joven, ¿no?, y que de profesión tiene una profesión que está sometido a la posibilidad de golpes, de contacto, por ejemplo, que sea de profesión boxeador, karateca, futbolista, basquetbolista, qué sé yo, obviamente no se le puede pues poner una prótesis mecánica y anticoagularlo porque lo va a frustrar en su profesión, no podría ejercer su profesión. Entonces, en estas condiciones se le pone una prótesis biológica y se le explica pues, que tiene un promedio de 10 años para que pueda ser el mejor en su profesión durante esos 10 y después ya tener que volverse a operar para cambiarle la prótesis por una prótesis mecánica definitiva y que si era futbolista ya pasa a ser entrenador, pues no en su deporte o en su profesión, pero ya no puede ejercerla directamente. ¿Está claro? O sea, cambia el rubro de su profesión. Esto también cada vez más la usamos en los hospitales, esta prótesis biológica, en personas que tengan problemas, ¿no es cierto?, en relación a la coagulación, problemas de hepáticos, etcétera, etcétera, como también en personas, ¿no?, de edad avanzada, ¿no?, ancianos, a quienes por edad se sabe que una persona de edad avanzada, un anciano, puede tener, ¿no?, fragilidad capilar, puede tener riesgo de sangrado gástrico, sangrado de vías urinarias, sangrado cerebral, microsangrado, qué sé yo, que si está anticoagulado pues se convierte en un gran problema, ¿no? Entonces, en estas personas añosas se suele colocar prótesis biológica. También por cuestiones socioeconómicas, ¿no? Cada vez tenemos personas que viven en el oriente, ¿no?, donde por esto de la realización de los gasoductos y todo lo demás, como también mineros, ¿no?, que ya pertenecen a compañías mejor establecidas, tienen su seguro, ¿no?, los llevan a control a los hospitales y les detectan que tienen este problema, alguna valvulopatía, lo envían a Lima, se le opera, ¿no? Y claro, uno les pregunta, pues, ¿usted dónde vive normalmente? Y te dicen, bueno, vivo en el oriente, pues, en un pueblito, en un anexo, escucha que ahí no podemos correr el riesgo de ponerle una prótesis mecánica, anticoagularlo y luego darle de alta y que se vaya a su pueblo, pues no hay nadie que le controle la anticoagulación, ni siquiera hay donde conseguir la warfarina, y menos un hospital para que le pueda chequear. Entonces, a estos pacientes como estrategia le ponemos esta prótesis biológica y se les explica, ¿no?, que tienen un promedio de 10 años para que se muden a la capital de un departamento para, ¿no es cierto?, que puedan ya ahí cambiarle la válvula y que puedan vivir en estas capitales de departamento cerca de un hospital donde se les pueda chequear, ¿no?, adecuadamente. ¿Está claro?
prótesis biológica cada vez tienen más usos, ¿no? Su puesta es muy parecida a la puesta como cualquier reemplazo, ¿no? Valvular, protésico, y como ven son los diferentes diseños de válvulas de origen porcino, bovino. Hay algunas que vienen autoexpandibles con stent, con la cual no nos acorta el tiempo operatorio, porque a veces un paciente valvular tiene, por decirle, en la válvula aórtica, ¿no? Tiene una estenosis bastante marcada, qué sé yo, entonces abrimos la aorta y con un catéter, una especie de balón, abrimos la válvula aórtica y metemos esta prótesis y la abrimos y ya queda empotrada, ¿no? Es una versión, digamos, para acortar los tiempos operatorios, por decirlo, ¿no? Obviamente que los injertos biológicos, como en el caso de esto de acá, los injertos, también hemos usado en algunos casos. No es fácil obtenerlos porque no basta con que, digamos, cuando hacemos trasplante de órganos, saquemos el corazón y saquemos el tubo que corresponde a la aorta con válvula y todo, ¿no? Y con restos de su ventrículo, y así se le preserva, se le liga esta zona. Y claro, hemos usado estos homos injertos en pacientes que han tenido endocarditis de la válvula aórtica, pacientes jóvenes que primero se les ha puesto una válvula biológica, eh, porque tienen mejor resistencia a las infecciones. Entonces se ha infectado la válvula y hemos tenido que sacársela y poner una prótesis mecánica, y después hacen endocarditis de la prótesis, ¿no? Porque todo el anillo y todo está infectado. Entonces nos hemos visto en la necesidad, ya como se dice, como manotazo de ahogado, ¿no? De hacer el reemplazo de toda esa aorta con su anillo, con su válvula, toda la aorta ascendente, ¿no es cierto?, desde el tracto de salida del ventrículo hasta la parte superior de la aorta. Entonces, todo esto es que implantamos y obviamente cosemos acá, pero la válvula, la propia válvula nativa de esta persona que falleció, es la que va a actuar en el paciente, ¿no? Pero son cirugías así grandísimas, ¿no? Muy bien, hasta aquí es todo lo que tenía que presentarles. No sé si hay alguna pregunta en general, ¿no?, respecto al tema de las valvulopatías. Si algo no quedó claro, con todo gusto de poderles aclarar alguna duda. ¿No hay preguntas? Silencio. A ver, dime, David, con toda confianza. Buenas tardes, doctor. Una consulta. Con respecto a la prótesis de origen porcino-bovino, ¿entre uno u otro habría alguna diferencia o ninguna entre porcino y bovino? En realidad no hay mayor diferencia. Cada fabricante, claro, habla lo mejor de sus prótesis, pero en realidad no hemos encontrado mayor diferencia. En realidad no es el tejido pericárdico en sí, porque incluso nosotros mismos, en los años que yo empecé en esta cirugía, trabajaba con nosotros el doctor Alberto Hidalgo, quien, bueno, ya jubilado, cesando, ¿no? Él se había formado en el Brasil, y en Brasil había aprendido la técnica de confección de las válvulas, ¿no? Entonces, en Brasil mismo estaban trabajando con el uso ¿cómo se llama?, de las meninges para hacer estas prótesis. Entonces, en el hospital iniciamos, ¿no?, ¿cómo se llama?, una labor, una experimentación del uso de la calota, digamos, de las meninges. Entonces, un paciente que ya teníamos conversado con el patólogo ahí del hospital, que cuando había
le había hecho la autopsia a algún paciente que había fallecido en el hospital y que no tenía demostración de infección, sino que habría muerto por cualquier otra causa cardíaca, lo que sea, se le hacía la craniotomía, se sacaba la meninge, y con esa meninge en sala de operaciones teníamos una pequeña sala en nuestro piso, ahí en el 11A, y ahí artesanalmente, manualmente confeccionábamos la válvula y la hemos usado en varios pacientes estas prótesis biológicas hechas de dura madre, ¿no es cierto? Y que hasta que desgraciadamente hubo un paciente que nos hizo como cosa rara una endocarditis de la válvula por salmonela. La cosa pues fue una pedacito que el paciente, después de tener su válvula por varias semanas, meses, ¿no? De pronto empieza a ser evidencia de endocarditis por salmonela. Entonces empezó a, a ver cómo había podido ser la fuente de infección de esto, y resultó que el doctor Hidalgo era el portador sano pues, de una salmonelosis que tenía ahí. Creo que se la había traído desde el Brasil, esa salmonelosis, la cuestión de que por ese motivo se suspendió un poco este tipo de comer, pero ya aparecieron las prótesis de pericardio bovino, porcino, que dan una mejor garantía de esterilidad, de preservación, de todo, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es al hecho de que se puede confeccionar la válvula, ¿no? Como te digo, con diferentes tejidos, ¿no? De bovino, porcino, el pericardio propio, ¿no? No tanto de hacer una válvula, pero por ejemplo en niños, para cerrar las comunicaciones interauriculares y a veces las interauriculares, se utiliza su propio pericardio del niño, ¿no? Se recorta y eso se utiliza como parche, ¿entiendes? Entonces, sí, no hay mayor diferencia entre las válvulas, ¿no? De pericardio, sea porcino o bovino, no hay ninguna diferencia. Duran igual y tienen las mismas complicaciones, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. No, no hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra inquietud? Muy bien. Si no hay preguntas, Doctor, muchísimas. Sí, ¿me Claudia, escucha? con toda confianza. Sí, doctor. No sé si habré explicado, pero acerca de en cuándo vamos a optar, ¿no? Entre las válvulas biológicas o las mecánicas, digamos, en un paciente, no sé, pediatra, ¿no? Ya que nos dice que tienen menor tiempo de durabilidad, ¿no? Las biológicas. Mira, en realidad depende del paciente. Si tú fueses la paciente a la edad que tienes, tal vez dentro de tus expectativas de vida es la maternidad. Entonces, obviamente no te puedo poner una prótesis mecánica, ¿no? Así tenga una duración de por vida, porque así es la maternidad. Entonces, se te plantea esto, ¿no? Y si tú aceptas, se te pone tu prótesis biológica, ¿no? Y de aquí a 10 años se cambia por una prótesis mecánica definitiva. En un paciente de edad avanzada, los pacientes de edad mayor hemos tenido problemas, porque cuando empezamos ya el uso más generalizado de las prótesis biológicas, decíamos todo paciente por encima de 60 años, porque hace 20 años una persona de 60 era un anciano, era así considerado, ¿no? Entonces pasó esa década y a la siguiente década dijimos, ¿sabe qué? Mejor todo paciente por encima de 70, porque todos los de 60 estaban regresando para el cambio de las válvulas, ¿no? Entonces cada vez era mayor riesgo. Y después los de 70 también estaban regresando, entonces definitivamente ahora todo para nosotros, un paciente adulto mayor al que le tengamos que poner una prótesis biológica, lo evaluamos bien. Decimos de forma general que todo varón por encima, o toda persona, no por encima de 80 años, sea hombre, sea mujer,
por encima de 80 años recién para considerarlo viejo o decrépito, como para pensar que su expectativa de vida no va a ser más de 10 a 15 años. Entonces, recién ahí nos atrevemos a ofrecerle nos atrevemos a usar las prótesis biológicas. Porque desgraciadamente, inclusive ahora, hay octogenarios que vienen pues, en zapatillas, en buzos, ¿no? Y que practican deporte y que te dicen, doctor, yo todavía tengo expectativas de vida, tengo negocios, tengo que viajar, me voy a volver a casar, etcétera, etcétera. Entonces, a ese no lo puedes considerar anciano, ¿no? Obviamente que será más frágil que una persona de 60 o de 70, pero todavía tiene probabilidades de expectativa de vida de más de 15 años y a lo mejor, aún teniendo 80, tenemos que poner una prótesis mecánica a pesar del riesgo de la anticoagulación, porque el paciente piensa vivir eso hasta los 100, 100 y pico de años, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos en todos los casos. Lo que yo te doy son ciertos, digamos, ciertas orientaciones, ¿no? Pero cada paciente tiene que ser evaluado para ver de tomar la decisión. La decisión la tomas tú, no el paciente, ¿ya? Pero igual tienes que evaluar bien al paciente para decidir cuál es tu estrategia quirúrgica. Si hacer una plastia, si reemplazar la válvula, y si le reemplaza la válvula, qué tipo de prótesis vas a hacer. Al final, o sea, es una comunión entre el cirujano con el paciente para decidir lo mejor para él, ¿está claro? Y para todo lo que lo rodea, por supuesto, ¿no? O sea, porque si es un paciente que simplemente tiene 80 años, podrá lucir bien, pero no tiene ninguna expectativa de vida porque ya se le murió la mujer, está solo, va a tener un auspicio, y el paciente a lo mejor no tiene muchos ánimos de vivir más tiempo y con toda tranquilidad le pones una prótesis biológica para que tenga menos complicaciones, ¿no? Pero si es una persona de las que te menciono que está pilas, como se dice, proactivo, definitivamente hay que pensarlo 3 veces antes de poner una prótesis biológica, ¿no? ¿Está claro? Sí, O sea doctor. que, Y digamos, ¿qué pasaría en un paciente que sí necesita, no sé, de la terapia anticoagulante? O, bueno, como, no, perdón, no necesitaría, o digamos, por riesgos de isquemia, ¿no? no, está bien lo que estás preguntando. Hay pacientes que de por sí ya vienen con fibrilación auricular. Podrá ser joven, podrá ser todo lo que quiera, pero si ya tiene fibrilación auricular y ya está anticoagulado, ya de qué sirve poner una prótesis biológica si vas a tener que seguir anticoagulado. ¿Comprendes? Entonces, si tiene una enfermedad hematológica que obliga a la necesidad de darle algún anticoagulante, de nada sirve que le pongas una prótesis biológica si va a seguir anticoagulado. Le pones una prótesis mecánica, que sea de la edad que sea. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque va a tener la necesidad de seguir anticoagulado. Ujú. Ok, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro comentario? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces muchas gracias a todos por su atención. Espero haber sido lo más claro dentro de mis capacidades, ¿no? Y tratar de explicarles todo esto que cada vez, ¿no? Se va renovando lo que es la cirugía cardíaca, cada día hay cosas nuevas. Ahorita lo que yo les he dado es la base nada más, cuando estén de residentes ya van a ver que hay más allá de todo lo que les he dicho, ¿no? Y que hay cosas más interesantes y novedosas cada día, ¿no? Muy bien, gracias a todos por su atención. Ya los de la sede del Hospital Revalietti, recuerden que para mañana es seminario, así que ya nos veremos en cualquier otro momento.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Adiós. Muy bien, gracias a todos, gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.